Gracias, hola a todos, buenos días aquí en Colombia, para quienes estamos en Colombia y buen inicio de semana para todo el mundo. Estamos felices hoy de empezar nuestra cuarta sesión del Seminario Permanente de Lenguas Nativas. Este año estamos uniéndonos al tema central de la Cátedra UNESCO para el multilingüismo y las políticas lingüísticas. Y justo este año, pues que hemos estado alrededor de estas discusiones, nos acompaña Elin Emilson, quien nos va a dar nuestra charla de hoy, que también hace parte de la Cátedra UNESCO, la Universidad Pedagógica Nacional en México. Entonces, para hoy, como la dinámica de todas las charlas, vamos a escuchar lo que nos tiene, lo que ha preparado Elin hoy para compartir con nosotros. Ella ha invitado a un colega de ella también para que tener una discusión al mismo tiempo, y pueden ir pasando sus preguntas para quienes están acompañándonos desde Zoom. Nos pasan las preguntas por Zoom. Para quienes están desde Facebook, también pueden poner sus comentarios en la página del instituto y nosotros vamos pasando las preguntas en la sesión final de la presentación. Entonces, bien, hoy nos acompaña, como les decía, Elin Emilson. Yo le dije a ella que me ayudara a pronunciar su otro apellido, pero voy a intentar no hacerlo. La charla que nos ofrece hoy es la formación docente para la enseñanza de lenguas indígenas, retos desde México. Ella hace parte del cuerpo docente del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Un poco sobre la doctora Emilson. Ella es nacida en Brasil, de padres islandeses, estudió antropología y lingüística en la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts. Estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra maestría también en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París 13, y ha realizado unos estudios de doctorado también en la Universidad de París 13. Le damos paso a la profesora Elin para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y es un gusto para nosotros tenerla en este seminario. Muchísimas gracias. Quiero agradecer ampliamente a Catherine Bolaños por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Y por supuesto a todo el equipo técnico del Instituto Caro y Cuervo, ya sobre todo Andrea Urquizo, quien ha sido mi contacto. Como dijo Catherine, mi nombre es Elin Emilson. Ingvarsdóttir sería como el segundo apellido, pero eso es su asunto de otro tema, la cuestión de los nombres y las culturas y la burocracia y todo lo que envuelve, porque en México me llamo Elin Emilson Ingvarsdóttir Gudmundsdóttir, y entonces, bueno, no entremos en ese asunto. Yo voy a hablar sobre la cuestión de la formación docente para la enseñanza de lenguas indígenas, retos desde México. Como dijo la doctora Bolaños, pertenezco al Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional de México y formo parte del equipo de la Cátedra UNESCO Políticas del Lenguaje para el Multilingüismo, y lo cual celebro ampliamente porque, como le digo a Catherine, estamos entrando en un momento de la historia donde gentes probablemente un poco marginales, como nosotros, los que nos puede fascinar la diversidad lingüística del mundo y cultural, por supuesto, ahora podemos jugar un papel en apoyar los procesos que la humanidad se ha dado cuenta que son importantes para poder garantizar una supervivencia del planeta incluso. Entonces, mi plan de presentación
les comento brevemente, es la vinculación del mundo con el diseño de las lenguas indígenas para el desarrollo, el diseño de las lenguas indígenas de la UNESCO, junto con las metas de desarrollo sustentable también de la UNESCO, los procesos de descolonización y de formación docente. Atrás de todo esto, como ustedes saben, hay muchos debates, entre otros, la cuestión de la descolonización, el desarrollo sustentable y el mismo papel de la UNESCO. Luego, todo eso está sujeto a debate, pero en este momento sí nos inscribimos en una visión más bien integral, donde asumimos la importancia de la descolonización a la vez que también celebramos la existencia de la UNESCO como un organismo de posguerra que ha hecho esfuerzos, que hace esfuerzos por aportar una visión humanista a la ciencia, educación y cultura. Y bueno, no sé si llegue mi coleguita, mi muy estimado colega Marcos Hernández, que nos va a dar una probadita de Mije Ayuk. Espero que sí, si no, seguiremos adelante. Luego veremos brevemente, les quiero dar para el público no mexicano, que asumo que hay más público de Colombia. También reitero que el pretexto de esta plática, de esta charla, es iniciar un proceso de diálogo entre las diferentes comunidades académicas y los pueblos hablantes hablantes y miembros de culturas indígenas de todo Sudamérica y en particular de Colombia, entre Colombia y México. Esperemos que este sea el inicio de muchas y de proyectos y de reflexiones, ¿no? Entonces, México y lo indígena, algunos datos, definiciones, el momento actual que vivimos, incluyendo instituciones, legislación que hay y procesos de educación y formación docente. Todo lo voy a tratar de modo muy superficial por falta de tiempo, pero me centraré en las ofertas de formación y sobre todo el diplomado en enseñanza y evaluación de competencias comunicativas en lenguas indígenas. Amén. Es largo por buenos motivos este título. Les comentaré sobre los propósitos generales y las preguntas que hay que tratamos de contestar y el papel del maestro en estos escenarios. Cuáles son nuestras estrategias de formación y les daré algunas opiniones provenientes de los sujetos que están en el proceso de formación para tratar de dar alguna suerte de visión viva, pues no solo reportada por mí. Entonces, muy brevemente, la idea aquí entonces es poner sobre la mesa los retos relacionados con las estrategias de formación docente para las lenguas indígenas de México en un mundo que requiere de una transformación profunda en el que los pueblos del mundo en toda su diversidad puedan tener un lugar, no solo desde una perspectiva de los derechos humanos, sino como fórmula de supervivencia para la humanidad, créanme. Se trata de pensar en un proceso de transición que implica cambios estructurales, sociales, económicos, culturales y por consiguiente de mentalidades. Nosotros personalmente nos inscribimos tanto en los propósitos de sustentabilidad de la UNESCO como en la Agenda del Diseño de las Lenguas Indígenas que inicia ahora en el 2022, como
señala en la reunión del 28 de febrero del 2020, del año pasado, antes de que nos diéramos cuenta de la dimensión de la pandemia, partimos de la premisa de que el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas es el principal punto de la ruta estratégica para el desarrollo de las lenguas indígenas y, por supuesto, esto debe jugar un papel muy importante en los objetivos de desarrollo sustentable que, como quizás sepan, incluyen todos estos 17, que ninguno alude específicamente a cuestiones de lengua, pero si nos ponemos a pensar, todos estos objetivos requieren de un replanteamiento desde cómo se construyen los conceptos y desde las lenguas del mundo, ¿verdad? Incluso entre inglés y español podemos estar mirando las cosas de modo diferente. Entonces, y dicho sea de paso, sabemos bien, ¿verdad?, cómo las prácticas de relación con la tierra, las prácticas mucho más orgánicas con el planeta, con el entorno, provenientes de los pueblos indígenas del mundo, son indiscutiblemente uno de los elementos de la fórmula para la supervivencia de la humanidad y del planeta, ¿verdad? Por otro lado, nos inscribimos en la idea de la decolonización como proceso de búsqueda de los sentidos propios, del establecimiento de relaciones de equidad, de respeto y valoración de la diversidad, del desmantelamiento de las prácticas estructurales perversas y sobre todo de la autovaloración comunitaria, cultural y lingüística. Entonces, perdón. No sé si ya esté Marcos. Déjenme checar. Bueno, ¿por qué nos interesa la cuestión de las lenguas indígenas y de la formación? La enseñanza de lenguas indígenas empieza a cobrar importancia en México y en el mundo al haber cada vez más conciencia y valoración de las lenguas minorizadas y las prácticas culturales y por consiguiente aumenta la demanda de la formación. Es la oportunidad para poner sobre la mesa experiencias e ideas que apoyen al personal docente a promover esos cambios, promoviendo a la vez que la figura del docente de lenguas tenga un estatus profesional no solo para la inserción en el mercado laboral, sino en el proceso de transformación social. Bueno, no se ha conectado Marcos, así que vamos a saltar este pequeño ejemplo, pero espero que en el momento en que él se conecte, esperemos que sí lo haga. La idea era justamente ilustrar cómo trabajamos desde la formación, siempre basada en la experiencia, digamos que no empezamos con muchas lecturas, es más, no damos muchas lecturas, más bien en todo caso digestos, ponemos sobre las mesas los diferentes debates, pero sobre todo nos centramos en las personas que están tomando nuestro curso y Marcos es nuestro colega, pero él tomó el diplomado y él actualmente es instructor del diplomado y por eso pensamos que sería interesante también que ustedes tengan la oportunidad de escuchar un poco una de las 68, entre comillas, agrupaciones lingüísticas. Es toda una cuestión de la definición de lo que es una lengua de México, con toda su enorme diversidad. Entonces, bueno, les comento que para aquellos que no lo saben, México es un país donde afortunadamente aún existen 68 lenguas indígenas,
que el INAL, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, denomina agrupaciones lingüísticas. Créanme, cada paso, cada definición, cada palabra requiere y es la punta del iceberg de un gran debate que tiene que ver con criterios de cómo desmantelar y dar forma a la diversidad lingüística. Entonces, y afortunadamente, miembros de los pueblos originarios o indígenas de México juegan un papel activo en esta toma de decisiones. Entonces, ¿por qué por qué dicen agrupaciones lingüísticas? Porque atrás de una lengua como el mazateco, en realidad hay muchas lenguas, quizá hasta se podrían llamar subfamilias lingüísticas, pero por diversos motivos, que no entraré en esta plática, se utiliza o se dice así comúnmente, hablamos de que hay 68 lenguas indígenas, de 11 familias lingüísticas, cosa también muy misteriosa, ¿verdad? Y actualmente, desde el censo, no tengo los datos del censo actual, hay 7,5 millones de habitantes frente a, bueno, 120, creo que son 130 millones de habitantes de México o mexicanos, que también hay, recordemos, muchos mexicanos ciudadanos en Estados Unidos. Y curiosamente ha ocurrido algo con el establecimiento del INALI. Perdón, es 2003, no es 2013. Ah, no, perdón, son fuentes del INALI del 2013. Hay 25 millones de habitantes en México que se adscriben, o sea, que dicen, sí, soy indígena, lo cual es muy sorprendente y muy positivo, porque quiere decir que ha habido un aumento de la conciencia y valoración de lo que es ser indígena. Y reconozcamos también que el mismo término indígena requiere de mucho mejor definición. Actualmente se utiliza el término indígena en México como un término, digamos, técnico dentro de las decisiones del gobierno. En el contexto, el momento actual, México es un país que mal que bien, o sea, ha tenido muchas políticas, las políticas en general, digamos, en la colonia era como una suerte de segregación. En la independencia, en realidad, al querer construir un Estado nacional único, con una lengua única, que se adscribiera a los valores europeos del racionalismo y de todo, zapoteco, negaba realmente su origen, no era su propósito. Entonces la independencia buscó ofuscar a la diversidad indígena y lingüística de México. Era posrevolucionaria a partir de 1921. Sí, de hecho, la ideología revolucionaria es la de la fusión y un poco el resaltamiento de lo que es ser mestizo como la mezcla de razas. Y lo cual prevaleció, pero sobre todo a partir del alzamiento zapatista en 1994 se ha ido fortaleciendo, institucionalizando en una dialéctica de relaciones, instituciones que están más centradas en el fortalecimiento de las lenguas y la valoración de las culturas que en los procesos de asimilación y construcción de una nación única. Eso, digamos, podemos decir, una nación con
un currículum educativo único con una lengua única, etc. En fin, eso también es muy complejo, no entro en detalles, pero es un contexto, pero sobre todo a partir de 1994, a partir del 2000 empiezan a existir instituciones fuertes con personas bastante interesadas en dar forma y lugar a la diversidad lingüística y cultural de México. Tenemos la DGI, el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas se funda en 2003, si no mal recuerdo. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, se fundaron universidades interculturales en diferentes partes del país. Se estableció la Ley General de Lenguas Indígenas, el INPI, y sobre todo a partir del 2019, cuando entra la actual administración, hay muy poco presupuesto, pero muy buena voluntad, y entonces en la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas de la CDMX ya ofrece cursos de lenguas indígenas en pilares, son centros culturales y de actualización y en fin, de muchas actividades en toda la Ciudad de México. También hay talleres de lenguas indígenas. Nunca llegan a ser cursos largos, pero por lo menos hay todos estos intentos. Afortunadamente, muchos de nuestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional forman parte de estos grupos de talleristas, lo cual nos entusiasma bastante. Ya ha habido muy recientemente el establecimiento de todas las lenguas de México, incluyendo el español, como lenguas nacionales. En México no tiene una lengua oficial, tiene lenguas nacionales. Y en este momento se está debatiendo la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces estamos en un momento que necesitamos aprovechar. No voy a entrar en toda la cuestión, tampoco la conozco a fondo, pero de todos los debates, de todas las diferencias, posturas que hay, afortunadamente hay debate, lo cual habla muy bien de la posibilidad del diálogo, ¿verdad? En la cuestión educativa hay también desarrollos interesantes. La nueva escuela mexicana, que todavía yo no veo así la concreción absoluta, pero está, fíjense, es el proyecto de este sexenio, esperemos que tome forma pronto. Fíjense, definen todos los niños deben de trabajar con 3 lenguas, su lengua materna, su segunda lengua y una lengua extranjera. Y la lengua materna y la segunda lengua son lo que son desde donde están. Entonces, el niño cuya lengua materna es el náhuatl debe tener instrucción en náhuatl y su segunda lengua será el español. A la inversa será el español y la lengua indígena. Incluso me enteré que en un barrio muy socioeconómicamente muy privilegiado, ahora ya están dando clases de náhuatl. Entonces, esto es algo muy interesante, pero obviamente nos habla de la necesidad de abrir de modo muy serio los procesos de formación docente. Otros desarrollos hay. En Oaxaca se está exigiendo la instrucción en zapoteco, en la zona maya también, por las secretarías o los grupos, el IEPO en el caso de Oaxaca, que mucha de la instrucción sea en la lengua original, la lengua indígena local. También, no lo mencioné aquí, también en la meseta purépecha yo estuve muy involucrada en un proyecto donde desde 1995 las escuelas, 2 escuelas pertenecientes a la Dirección General de Educación Indígena de México, decidieron, muy influenciados por el movimiento zapatista del 94, poner todo su currículum en purépecha y ver el español como segunda lengua.
Ha sido un proceso muy interesante y creo que está rindiendo frutos. Hay iniciativas locales, el Instituto Superior de Instrucción, no recuerdo, AYUC, pero es zona Mije. Y también hay bastantes equipos, diversos cursos de formación docentes. No somos los únicos, pero desde luego yo hablaré exclusivamente de nuestro diplomado. Entonces paso, habiendo visto esta visión panorámica, se traba todo. ¿Ustedes me están viendo? Sí, te estamos viendo. Ah, ok, es que alguien puso que se trababa todo. Ok, brevemente les comento que tenemos, desde hace años yo he estado trabajando y la maestra Marcela Tovar y César Maclub, nuestro equipo, hemos tenido muchas iniciativas de ofertas de formación. En mi caso, de apoyar en los talleres, en fin, tengo muchos años de trabajar en esto, pero finalmente logramos que la Universidad Pedagógica Nacional, que dicho sea de paso, es una institución de orden nacional que busca apoyar la formación de cuadros educativos a lo largo y ancho de la República y tiene muchos campus, como 78 en toda la República, y el Ajusco es digamos, ha jugado un papel sobre todo en la cuestión académica muy importante. Entonces, ahora tenemos este diplomado en enseñanza y evaluación de competencias comunicativas en lenguas indígenas. El nombre es un poco largo, pero sí consideramos que era importante poner los puntos sobre las IES. Es enseñanza, o sea, estrategias de enseñanza, pero también de evaluación, porque se viene muy fuerte la necesidad de la certificación en lenguas y es necesario que el personal docente tenga las bases para reflexionar sobre esto. Y no hablamos de lenguas así a secas, sino competencias comunicativas, porque nos queremos asegurar que siempre se entienda que no es el sistema de la lengua que nos interesa, que el sistema de la lengua es parte, es una parte importantísima, obviamente, pero es parte de una visión de la competencia comunicativa. Luego, es una oferta de diplomado. ¿Por qué un diplomado? En México tenemos, digamos, objetos de enseñanza que son programas de licenciatura, especialización, maestría, doctorado, y tenemos diplomados. Es una figura, un objeto educativo que quizá, o sea, no se recibe un grado, pero sí se recibe un diploma, y consideramos conveniente ofrecerlo como diplomado porque un diplomado no requiere de un título de licenciatura y nosotros queremos llegar a los hablantes, los más auténticos, los que usan la lengua en su contexto comunitario, y muchas de esas personas en todo caso tienen un grado de secundaria. Y nosotros entonces estamos exigiendo exclusivamente un título de secundaria. De secundaria son 9 años de aprendizaje. Nuestros instructores son Marcela Tovar Gómez, quien tiene muchos años de experiencia en compromiso con los pueblos originarios, César Macluf también, y Marcos Hernández, nuestro colega Ayuk, que también es
es un miembro muy activo en su comunidad y trabajamos muy colegiadamente, por eso era muy importante mencionarlos específicamente. En este momento estamos trabajando en línea, pero usando videoconferencias, tratando de reproducir lo más que se pueda. No es es un concepto más bien de videoconferencias, no el clásico, entre comillas, visión en línea, donde alumno tiene más autonomía. ¿Por qué? Porque asumimos que se requiere de mucho trabajo colegiado, mucho trabajo en conjunto y entonces por eso estamos trabajando más con videoconferencias que dando trabajos por escrito. Esta es nuestra tercera generación y la tercera tiene 80 integrantes en dos tandas. Una tanda es más de profesores, porque también el IEPO, el Instituto de Educación de los Pueblos de Oaxaca, no recuerdo exactamente las siglas que significan, pero se nos acercaron y estamos trabajando, no todos, ¿verdad? Pero estamos trabajando con ellos y son muchos profesores de subsistema de educación indígena de Oaxaca y trabajan con niños, muchos de los cuales sí son hablantes de las lenguas. Entonces tenemos mucha diversidad de contextos de enseñanza. No voy a leer todo esto, pero digamos los objetivos de formación están, obviamente trabajamos mucho las cuestiones prácticas, pues el salón de clases, qué hacer, la didáctica, pero con lo que llamamos el enfoque comunicativo, intercultural y simbólico, que aunque parezca ya para los que trabajamos con lenguas, otras lenguas adicionales, quizás sea una cuestión un tanto ya trillada, pero aquí hemos estado trabajando una visión mucho más integrada a la cuestión cultural y por eso agregamos la cuestión de la competencia simbólica. En un segundito lo voy a explicar más. Pero también ponemos énfasis en el análisis y reflexión sobre la importancia del fortalecimiento de los usos de las lenguas originarias. O sea, estamos buscando formas de decir la diversidad, eso con qué se come. No, qué buena idea, es importante, o vamos a tener cápsulas de radio donde hablamos de eso, donde combatimos, porque eso es lo que ha ocurrido en México y por supuesto son buenas iniciativas, pero cápsulas de radio donde muestran la importancia, la valoración y en contra de la discriminación lingüística. Pero hace falta una parte también muy ejecutiva, muy práctica, y para eso los docentes, por supuesto, juegan un papel clave y no trabajamos práctica como fórmula, sino siempre poniendo sobre la mesa las bases teóricas que subyacen a estas propuestas y siempre estamos abiertos a la discusión. En este momento tenemos aquí sin ningún orden en particular, ni siquiera alfabético, un ejemplo de las diferentes lenguas que hablan o han hablado nuestros estudiantes en las diferentes generaciones. Son lenguas, ahorita yo digo que tenemos a estudiantes de mayo hasta maya. Mayo es una lengua que se habla en el norte de México y maya, por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, son descendientes de los mayas y están en la península de Yucatán. Pasando por, obviamente, Oaxaca. El estado de Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad lingüística y cultural y también mayor organización y mayor sentido y fortaleza
en las acciones políticas y conciencias comunitarias, ¿no? Como formación, el perfil de ingreso, como digo, son personas hablantes de una lengua indígena que requieren formación en relación con la enseñanza y elaboración de instrumentos de evaluación. Con un título de secundaria es suficiente, pero nos interesa su compromiso sobre todo y las posibilidades que tendrán de aplicar los conocimientos. Los ejes de contenido son contextos socioculturales y dinámicas sociales. Trabajamos mucho eso, la conciencia de cuál es con quién voy a trabajar, con quién trabajo, aspectos metodología y didáctica, aspectos de lengua. También es muy importante trabajar los conceptos de lengua. Y claro, nosotros, bueno, yo soy, digamos, me puedo adscribir en la subdisciplina de la lingüística aplicada a la docencia y también trabajo análisis del discurso, pero siempre todo eso está informado por teorías y debates sobre lo que es una lengua. Yo personalmente me adscribo a una visión de la lingüística antropológica, pero sobre todo de la filosofía analítica, de la pragmática sobre todo, y el análisis del discurso de escuela francesa. O sea, tengo ahí un menjurje, pero la esencia sobre todo es la fortaleza del uso de la lengua por los usuarios de la lengua y el sistema al servicio del uso. Entonces es una visión fuertemente permeada por una visión de lo social, lo cultural y indiscutiblemente de lo político. Y otro eje es adquisición y evaluación. Mucha gente en general, digamos, no tiene el conocimientos o acceso al tipo de investigación que ha habido sobre los procesos de adquisición de lenguas que nos muestran que, y obviamente desde una perspectiva cognitivista y constructivista, donde mostramos cómo y ahí abrevamos de las ideas de Chomsky del dispositivo de adquisición de lengua, que ya sabemos que está siendo medio cuestionado, etcétera, pero ahí nos damos cuenta que sí es algo que es necesario para un profesor tener claridad sobre que el propósito no es enseñar, es detonar procesos de adquisición. Y también ponemos sobre la mesa cuestiones de evaluación y certificación desde una perspectiva también crítica, entendiendo que la certificación muchas veces se convierte en un instrumento burocrático de ejercicio de poder que no queremos fomentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de, luego tenemos retos a los que nos enfrentamos? Ah, mira, ya Marcos creo que sí se va a conectar. Ah, se me fue la luz y la señal. Ok, estás... Entonces tenemos decisiones relacionadas, como saben, la cuestión de las lenguas, del inglés, francés, etcétera, se puede enseñar porque ya hay todo un bagaje, un proceso de estandarización que tiene que ver con decisiones desde el siglo XIX, ¿verdad? Y la escuela y las lenguas hoy en día se hablan, no se hablan en la escuela, no se hablan en el ámbito institucional, se hablan en la casa y cada vez más están erosionadas y cada vez más los ámbitos de interacción se reducen a veces hasta exclusivamente al fogón en las noches y por supuesto que eso se está perdiendo también. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Estamos, cada decisión, cada
punto es un problema, no hay nada que está dado de antemano, ¿no? ¿Qué hacer con las variantes? Como digo, mazatecos son muchas lenguas, las lenguas con variantes, cada pueblo define y defiende su variante, etcétera. ¿Qué hacer con la escritura? ¿Verdad? Es muy complejo, no voy a entrar en eso. ¿Cómo trabajar el metalenguaje? Y sabemos, por ejemplo, que para un maestro de primaria, en todo caso maneja metalenguaje de la gramática del español y la quiere aplicar a su lengua. Y sabemos muy bien que no, que en todo caso debemos de usar categorías más de la gramática universal, o sea, proformas, no pronombres necesariamente, modificadores, no necesariamente adjetivos, artículos, etcétera, porque exactamente las categorías sintácticas no son las del español. Entonces tenemos que estar mostrando eso, pero sobre todo son principios, ¿no? ¿Qué hacer? Principios que queremos transmitir más que conocimientos específicos. ¿Qué hacer con neologismos? ¿Cómo manejar los usos de las lenguas, siendo que muchos han reducido sus ámbitos? Entonces, claro, en una idea romántica pensamos que nuestros egresados serán parte de ese proceso de la lucha y por la ampliación de los usos. Obviamente, hoy en día nos sirve y es muy importante, y para eso el diseño de lenguas indígenas a nivel mundial, las legislaciones de México deben apoyar y abrir esos espacios, ¿no? Luego, cómo trabajar con ideas recibidas sobre qué y cómo enseñar es uno de los puntos que estamos ahí, ¿no? Con nuestros estudiantes. Hay ideas recibidas de enseñar lengua, es enseñar un montón de vocabulario y nosotros decimos no, enseñar lengua es entrar, es como les digo, es entrar a un país diferente. Una lengua y una cultura es un país diferente porque ordenan los espacios de modo diferente, ordenan el tiempo de modo diferente, ordenan los valores de modo diferente. No, obviamente la sintaxis, pero también los usos, la cuestión pragmática, en fin, todo requiere de replanteamiento. ¿Y cómo trabajar el papel del maestro? Obviamente necesitamos tener, o sea, no podemos parar porque así nunca llegaríamos a ninguna conclusión, porque es tan complejo todo, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente la noción de competencia comunicativa sí es fuerte y el marco común europeo tiene muchas virtudes, no por europeo, sino por la idea de marco y por la idea de apostarle a la lengua en uso, que proviene de todas estas reflexiones que se han ido acumulando a lo largo de las décadas sobre qué es eso de una lengua y darle preeminencia al uso. Déjame ver si tenemos alguna. No, parece que no. En fin, entonces lo que obviamente si hay maestros de lenguas formados en el enfoque comunicativo, todo esto les parece, es muy, muy, muy normal, pues, y lo puedo explicar, pero también agregamos la cuestión de la interculturalidad y la cuestión de lo simbólico. Y por simbólico usamos la idea de Claire Hamsch, pero también nos nutrimos de la idea de Yuri Lotman de la semiósfera, de que cualquier lengua en sí encierra una semiósfera. Y recuerdo para darles una idea, estoy con datos. Un segundito, ¿puedes ingresar?
Les doy un ejemplito. Fíjense, hace años yo trabajé con un compañero, un colega que actualmente trabaja en el INALI, zapoteco de la Sierra Norte, y él, no voy a entrar en detalles de cómo ocurrió eso, pero hicimos una pequeña investigación sobre la noción de binigulás, que son los ancianos, los antiguos, en el zapoteco de la Sierra Norte. Y estaba recordando con Nelson ayer una frase que nos dio un señor a quien Nelson, mi colega, entrevistó, que decía: los binigolás, estos son nuestros ancestros que vivieron en toda la región, son quienes le dieron nombre a todo lo que conocemos, ellos nos dieron este mundo, son nuestros padres. Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Es la construcción del mundo que es el horizonte identitario y cultural de los pueblos y de los pueblos indígenas mexicanos. Quiero insistir que luego hay usar pueblos originarios. Ahorita estamos usando indígenas porque tenemos que usar algún término, pero obviamente sabemos lo complejo que hay, la complejidad. Entonces, como les comento, sí abrevamos de corrientes teórico-metodológicas. Supongo que muchos de ustedes las reconocerán, ¿no? También tenemos una visión de estudios críticos del discurso, en el sentido de querer trabajar mucho el desmantelamiento de las estructuras subyacentes de discriminación, del poder, que dicho sea de paso puede estar a todos los niveles, ¿no? Y también tenemos y exploramos lo que es la decolonialidad, sobre todo, bueno, de varios, pero de Sosa Santos tiene propuestas importantes. Entonces, en cuanto a estrategias de formación, como ven, como les expliqué, tenemos una gran diversidad de sujetos nuestros, estudiantes, y muchos retos. No necesariamente, no podemos hacer una planeación de, es que necesitan tal, porque las necesidades son amplias, los individuos son muchos, las lenguas son muy diversas. Entonces, la estrategia básica es trabajar con experiencias, aprender, explorar, aprender una lengua. Tenemos talleres justo con Marcos de Mije. Ellos mismos enseñan su lengua en lógicas de microenseñanza. También exploran, la idea es que se convierten un poquito en sociolingüistas, ¿no? De explorar, a ver cómo es el saludo, y van descubriendo aspectos. Si Marcos se puede conectar, él está tratando de hacerlo. ¿Cómo descubrir, ¿no? Uno no se está esperando ningún grado de especialidad de nada, pero como ser humano uno tiene la capacidad de observar, de reflexionar, ¿no? Luego, procesos de reflexión, analizar sus propios procesos, analizar su lengua, y también entrar a la acción de planear, preparar materiales, enseñar, y obviamente también esperamos que trabajen, y sí lo hacen, procesos de revitalización, fortalecimiento de los usos de la lengua. En términos de competencias docentes, ¿verdad? Ser explorador de usos y estructura de la lengua, comprensión y adaptación de conceptos sobre la dimensión de uso de la lengua. Lo que deben poder hacer, ser
como sus prácticas docentes, ¿no? Comprender aspectos relacionados con el enfoque. Sobre todo, nos hemos centrado en la lógica del vacío comunicativo, o sea, ese momento donde, así Marcos no está pudiendo. Me da mucha pena, pero así es nuestra, solo da vueltas. Bueno. Sí, porque también hemos visto que en cuanto a formación muchas veces sí, el enfoque comunicativo lo desarrolló tal persona y consiste en esto y esto y esto, pero no hay el foco central del enfoque comunicativo es la naturaleza de la comunicación, y la naturaleza de la comunicación en su esencia máxima es su pertinencia y el vacío comunicativo. Yo digo algo a alguien porque asumo que el otro no sabe lo que yo le voy a decir y el otro me escucha porque asume que algo tengo pertinente. El principio de pertinencia tiene que estar ahí. Comprensión y preparación de instrumentos de evaluación desde todo ese bagaje de reflexión y ser promotor de procesos de fortalecimiento de los usos de la lengua. Entonces, bueno, brevemente, ya para terminar, hice una pequeña encuesta de 23, me contestaron 23 de nuestros alumnos, la mayoría de los cuales son de ahora, algunos de las 2 generaciones pasadas. Y como ven, la mayoría son maestros, algunos estudiantes y otro puede ser de diferentes, hay una doctora, hay alguien experto en tecnologías, en fin. Tienen estudios, aunque queremos que entre personas con secundaria, pero la mayoría sí tienen estudios y son licenciados con licenciatura terminada, es decir, que tenemos, entonces, pues podemos exigir más, ¿verdad? En el sentido de como andamios conceptuales, que no, o sea, la mayoría no ha tenido experiencia dando clases de lengua, pero casi la mitad sí. Y cuando les preguntamos qué visión tienen de por qué entran a esto, y nos dan buenas pautas como que querían una visión más amplia sobre su lengua y cultura, querían tener herramientas para enseñar su lengua. Muchos, los que trabajan con niños, quieren poder trabajar mejor con niños y aprender a fortalecer y revitalizar, dice vitalizar, pero se refiere a revitalizar, o hoy en día se está usando más la idea de reclamar y recuperar, sobre todo reclamar, ¿no? Language claiming creo que se está usando y creo que debemos de sumarnos a ese proceso. Nos dicen que les ha servido los usos del enfoque comunicativo, encontrar formas de enseñar la lengua fomentando su rescate, o sea, ya entienden que es enseñar y a la vez rescatar, están sintiendo que ya pueden planear clases, que están fortaleciendo, reaprendiendo su propia lengua, se dan cuenta de la importancia de hablar su lengua más que a escribirla, también o sea, digamos, sobre todo maestros en servicio tienden a pensar en cómo escribirla y nosotros estamos poniendo sobre la mesa toda la argumentación para mostrar que antes que nada es la oralidad, porque así es como se adquiere una lengua, ¿no? Entonces, también nos dicen cuestiones de aplicación, la idea de lo más sencillo a lo más complejo, pero con una idea de lo sencillo, no como lingüísticamente exclusivamente, sino conversacionalmente. Están pudiendo hacer materiales didácticos, la posibilidad de interactuar con compañeros de trabajo, es lo que quieren animar a su familia a hablar su lengua, quieren seguir fomentando sus tradiciones y se están dando cuenta que sus alumnos aprenden más rápido cuando aplican lo que estamos trabajando y ven que
tenga sentido el aprendizaje. Entre paréntesis he puesto a una voz de disenso de los que nos hicieron favor de contestar, alguien que no está contento y que considera que son puras ideas occidentales, lo cual por supuesto que es muy válido, pero ahí yo creo que vale la pena, sí es un debate, ¿verdad? Abrir el debate sobre las epistemologías del sur, como dice Boaventura dos Santos, pero creo que yo combatiría muy fuertemente los prejuicios de la definición de lo occidental como un bloque. También debemos recordar que lo occidental también contiene en sí mismo una visión crítica de sí mismo, y también, digamos, desde los griegos, el fortalecimiento de una cultura democrática y de debate. Entonces, yo creo que justamente estamos en un momento histórico donde tenemos que poner sobre la mesa todo, pero yo creo que, por lo menos de mi lado, tendrán la seguridad de que nunca estaré a favor de nada que se parezca a prácticas autoritarias e impositivas, vengan de donde vengan, ¿no? Entonces, pero es un debate, ¿no? En cuanto para concluir, los aciertos que vemos, el hecho de estar centrados en el sujeto de formación, o sea, damos ideas, como quien dice, practicamos lo que predicamos, tratamos de hacer que hagan actividades similares a lo que podrían hacer en sus clases. Sabemos que hay que adaptarse al contexto, que apoyamos el fomento de la revitalización, la perspectiva ampliada del enfoque comunicativo, incluyendo lo intercultural y lo simbólico, el apoyo para la reflexión sobre su lengua. Empezamos a contar también con colegas que son lingüistas, pur et dur, como dirían en francés, pero que están interesados en apoyar a nuestros estudiantes en cómo reflexionar sobre su lengua. El apoyo a las estrategias de fortalecimiento, recuperación, revitalización de las lenguas, apoyo en la creación de nuevos usos de las lenguas, porque finalmente metalenguaje, tenemos que pensar en la cuestión de los neologismos y bueno, y el apoyo en la creación de materiales, y ahora en realidad nuestros estudiantes nos están enseñando más sobre la creación y el uso de las aplicaciones digitales para la enseñanza de lenguas, que lo que queremos es asegurar que no se reduzcan exclusivamente a trabajo con vocabulario, ¿verdad? Que es lo más común. Obviamente, como retos tenemos la situación de la pandemia, la digitalización del mundo, el fortalecimiento de estrategias de evaluación y certificación, es todo un tema, la cuestión de la vinculación con el sector laboral, un tema, y poder aportar para la creación de nuevos escenarios socioculturales. Entonces creo que, me tomé mucho tiempo, 1 hora completa, una disculpa, pero y desgraciadamente Marcos no se pudo conectar, pero créame, ha hecho todo lo posible, pero así es, él vive en zona Mije y desgraciadamente estamos a la merced de las grandes los grandes consorcios del Internet, que por cierto sería uno de los puntos de lucha uno de los terrenos de lucha que debemos de inaugurar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elin, por tu presentación. Es pues bastante inspirador, dado también el contexto colombiano que ha suscitado algunas preguntas de cómo podemos como beneficiarnos positivamente desde la experiencia que nos has estado contando. Entonces voy a pasarte unas preguntas que nos han hecho. La primera pregunta sería, de lo que nos presentaste inicialmente, decías, al inicio, cuando nos dabas el contexto, decías en México existen alrededor de unas 68
idiomas indígenas. Y es un número bastante parecido al número de lenguas que se asume que hay en Colombia. Pero en el contexto colombiano pareciera que vamos bastantes pasos más atrás en el sentido de la inclusión de profesores indígenas en contextos pues, educativos como de la educación básica. Ahora la pregunta concreta entonces es, en México pareciera que, o hay evidentemente profesores indígenas que además son graduados de lingüistas. ¿Qué beneficio crees que esto le da también a estos procesos educativos, contar con profesores indígenas que son expertos en un área de conocimiento tan importante para la transmisión de lengua? A ver, esa sería la primera pregunta, o es que no capté. La otra era un comentario, ¿verdad? Sobre la situación de lenguas en Colombia, ¿verdad? Pero sí. El tema de los indígenas lingüistas es un tema indiscutiblemente importantísimo. Entonces, ahí entra toda esta discusión sobre, o sea, por ser indígena, esta idea de por ser indígena, instintivamente tú tienes ya un bagaje cultural independientemente de cualquier otra cosa. Bueno, ciertamente hay algo de cierto, ¿no? Pero hay que decirlo y me consta, muchas de las instituciones que están formando, y no estoy criticando, pero sí observo que realmente los procesos de formación marcan mucho a la persona y se vuelven un ámbito cultural más de esa persona. Entonces, si un indígena estudió en una institución que se centra como lingüística exclusivamente o principalmente en la descripción lingüística de su lengua, cuando se enfrente al proceso de enseñanza de lengua, tenderá, porque me consta, tiende a querer implementar como metodologías lo que le enseñaron, que fue cuestiones sobre el sistema de la lengua, o sea, digamos que falta la visión pedagógica. Y la visión pedagógica es todo y nada, por supuesto, sabemos, pero hay, digamos, poco a poco hemos ido haciéndonos de un acervo de ideas que provienen de investigadores también, investigadores e investigadoras, ¿no? O sea, creo que debemos de darnos nuestro lugar las personas que nos dedicamos a pensar y a trabajar un tema. O sea, también hemos visto este tipo de tentaciones donde, porque es académico, se cree muy, y entonces pues no le vamos a escuchar porque no, o sea, creo que el gran reto es justo tener la sensibilidad para escuchar todas las voces, incluyendo la de los académicos. Y por ahí hay una, Ana María Ospina, ahorita te doy mi opinión, creo que muy buena pregunta que haces. Pero entonces, ser lingüista y ser indígena, por supuesto, súper bienvenido a estos procesos. Por supuesto que necesitamos tener una comprensión cada vez mejor de lo que es el sistema de cada una de las lenguas. Y ahora empezamos a trabajar con lingüistas que normalmente son muy comprometidos, lo cual, o sea, no es esa idea de lingüista como el naturalista del siglo XIX que está contándole las patas a las hormigas o lo que sea. No solo eso, sino en general nuestros lingüistas en México suelen también ser comprometidos
con los pueblos con los que ellos trabajan, ¿no? O sea, no para nada tenemos ese, o sea, o por lo menos en general no tenemos ese fenómeno. Pero sí hay un puente y como usando esta idea de los 4 pilares de la educación, suelen estar exclusivamente centrados en la, en la dimensión de ítems de conocimiento. Así es el náhuatl. Esta es su estructura. Y ahí te va, pero no hay puentes para el proceso de aprendizaje y no hay una visión de uso. Lo que nosotros hacemos tampoco es descubrir el hilo negro, porque también es el trecho recorrido de todas las tradiciones de la antropología lingüística, de la lingüística aplicada, que empezó bastante fuerte en los años 70. Y por supuesto están sujetas, digamos, el principio más dogmático mío es no ser dogmáticos, o sea, eso es lo principal. Pero entonces sí, no sé si eso contesta la pregunta. Sí, la lingüística, pero prefiero pensar como que es una relación siempre muy de retroalimentación entre los hablantes y lo que podemos ofrecer nosotros como bagajes a partir de nuestras experiencias y nuestro conocimiento de la investigación y de la práctica, porque yo personalmente doy clases de lengua casi todos los días de mi vida. Y trato de ser consecuente con mis principios en mi docencia, ¿no? Sí. Muchas gracias, Elin. Hay otra pregunta que nos hace Ana María Ospina, que está conectada a través de Zoom, y dice, sí, por favor, ¿nos puedes elaborar un poco sobre cómo abordan las creencias con las que los participantes llegan sobre lo que es aprender y enseñar lenguas? Y también que a ella le gustaría que nos dijeras más sobre qué piensas sobre la posibilidad del diálogo de saberes para la construcción de nuevas maneras de adquirir y transmitir lenguas nativas. Exacto, ahí está poniendo el dedo así muy, muy puntual y son de nuestros retos, indiscutiblemente. Creo que, insisto, parto y partimos nuestros colegas y yo de la idea de que nosotros no tenemos la última palabra, tenemos sugerencias, tenemos ideas, tenemos camino recorrido, pero no tiramos línea. Entonces, pero cuando dice las creencias con los que participantes llegan sobre lo que es aprender, eso es muy importante. Es muy importante tener una conciencia, tanto de ellos como nosotros, de dónde parten. Y claro, pero no con la idea de, ay, está mal. Tú haces las cosas mal. Yo ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Pues no, son procesos y hay aciertos. Pero en general, hay que decirlo, no por las ideas que hay en el sector educativo de enseñanza de español, por ejemplo, el español en México como lengua materna se concibe como desde el enfoque comunicativo, pero sí hay prácticas muy, sinceramente yo diría, nocivas en el salón de clase, donde es todo centrado sobre el maestro y los alumnos copian, hacen planas y aprenden vocabulario. Eso lo he visto en enseñanza de inglés, porque yo he trabajado con inglés por décadas y he hecho material didáctico, según yo, de lo más comunicativo, intercultural y bien chido, Juan, pero de ahí a que ocurra ese mismo libro, cómo se traduce a prácticas escolares, se convierte todo en planas, en traducción, ¿verdad? A escribir una frase o en vocabulario, listas de vocabulario con su traducción, el énfasis exclusivamente en lo escrito, nada en la interacción, etc. Bueno, ese es evidente, ahí sí, lo asumo, combatimos esas prácticas, pero las combatimos no solo para enseñanza de lenguas indígenas, sino en general como prácticas nocivas para la educación. Entonces sí, ahora, diálogo de saberes, espero haber
contestado esa a mi postura. Y no, ¿qué piensas sobre la posibilidad de diálogo de saberes? Absolutamente, ahí estamos completamente inscritos. Nuevas maneras de adquirir y transmitir lenguas, lenguas indígenas, lenguas nativas o como gusten y manden, efectivamente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso siempre hacemos la pregunta, decimos, a ver, o sea, sí hemos recorrido, digamos, tenemos trecho recorrido de la idea de la comunicación, que es la comunicación, que sabemos lo complejo que es, de lo que se usa en términos pedestres y lo he adoptado en el enfoque comunicativo, las funciones comunicativas, pero siempre no es a ver cómo se dice hola en Mije, es cómo saludas en Mije y cómo vas descubriendo cómo el saludo en Mije, en zapoteco, en todo, es una ventana hacia un mundo de significaciones sobre y concepciones sobre las relaciones humanas y las relaciones sociales, porque, por ejemplo, el Mije tiene formas de saludar según a quién te diriges, de personas en una cierta jerarquía, pero no de poder, sino es una lógica de respeto, según el momento del día y cómo ven que también según la dirección, si uno está subiendo o bajando. Entonces hay una gran complejidad y eso lo descubren incluso sin recurrir a sociolingüistas. Nuestros alumnos descubren a través de su introspección cómo funciona el sistema de saludos de su lengua, cómo funciona, cuáles son las normas de cortesía, de relación, cuáles son los valores que se despliegan en un proceso de interacción. Evidentemente, yo no me puedo inventar y mis lecturas, mis trabajos y todo están dentro del ámbito general del análisis del discurso, de las teorías de la interacción, análisis conversacional, o sea, lo que gusten y manden, pero buscando una coherencia y sobre todo, por eso yo digo que el concepto básico es el de vacío comunicativo, o sea, el concepto, y eso sinceramente va muy bien con cualquier cosa, pero he pensado mucho, las lenguas indígenas tienen mucho de eso, una comprensión de cómo, del contexto, ¿no? La noción de contexto es esencial para nuestro modelo, pues. Pero les comento la anécdota no es la anécdota, la idea de los tojolabales del sur de Chiapas, es una lengua mayense, tiene la noción del tojolabal son los hombres verdaderos, pero luego dicen una tojol tortilla. ¿Qué es una tojol tortilla? Es una tortilla en México es el maíz hecho, puesto en el comal y luego cocinado, el maíz de nixtamalizado puesto en el comal y luego cocinado. Bueno, una tojol tortilla es esa tortilla que se preparó, se puso en el comal y está lista para comerse. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Ya, si no, ya no es una tojol tortilla. Es una verdadera tortilla, está hecha con los procesos, las cualidades que tiene el momento y el contexto. Eso es todo. Esa es la definición de una tojol tortilla. Y yo digo, así debemos de funcionar. Y por eso recurro mucho a nociones de la pragmática, porque la pragmática justo como subdisciplina ahí atravesada por muchas reflexiones, se da cuenta de la importancia de conjugar que no hay esencias y que las esencias están en esos momentos donde se conjuga el contexto, el sistema, ¿no?
el enactment del sistema y la intención y el hablante en sí. Entonces, por eso, ciertamente, o sea, creo que es válido tomar en cuenta esos factores, justamente, quizás sea muy abstracto, no lo manejamos así, por supuesto, no me pongo a dar cátedra de gramática, sino, a ver, aquí el momento, el vacío, como, a ver, ejercicios desde los 80s, los ingleses han hecho muchos ejercicios, pero yo no estoy dispuesta a que me digan que, porque lo hizo en inglés, lo voy a descartar, que es imperialista, no, ese inglés entendió cuál es la idea y lo convirtió en ejercicios prácticos donde la gente reproduce la esencia básica de la comunicación, que es no saber lo que el otro tiene que aportar. Entonces, esa es la idea. Muchas gracias, Eileen. Bueno, hay muchas preguntas que están surgiendo aquí en el chat. Paola Segnini nos pregunta, y esto yo creo que a nosotros también nos compete bastante en lugares en donde es difícil conseguir financiación para esto. Ella pregunta, ¿qué tipo de instituciones financian económicamente estos procesos y cómo se puede lograr una sostenibilidad de este tipo de procesos? Pues ya que también nos mostraste al inicio como hay una serie de instituciones y que hay dificultades de financiación. Sí, por supuesto que es muy fundamental la cuestión de la financiación, la cuestión obviamente de los apoyos, o sea, de los marcos legales. Pero claro, México ha sido un país que de mucha tradición de lucha. Es muy increíble, ¿no? Y aquí lo vemos con nuestros compañeros de Oaxaca, muy luchadores. De todo tipo hay que entender las luchas, yo no las entiendo por completo, pero tengo algunas ideas. Pero, digamos, nosotros tenemos la plataforma, o sea, veámoslo así, ¿no? Tenemos la plataforma de la Universidad Pedagógica Nacional, logramos que se instituyera como diplomado y ya esas son nuestras armas. Y bueno, obviamente tenemos un tiempo, tenemos un salario y eso es parte de los insumos, ¿no? De las posibilidades. Esta administración actual, del gobierno actual, en general está muy abierta a apoyar el fortalecimiento de las lenguas, o sea, digamos, en principio. Pero también es verdad que hay muchísimo lo que nuestro presidente llama la austeridad republicana, entonces se está cortando por cuestiones de combate a la corrupción, etcétera. Entonces, yo digamos, entiendo la importancia de usar al máximo los recursos y sobre todo es muy importante nuestras reflexiones, ¿no? Y bueno, no, o sea, lo que quiero decir es que sí debemos de que están financiando las escuelas, ¿no? O procesos comunitarios. Pero nos queda clarísimo la cuestión de la agentividad. La agentividad es lo principal, la voluntad de las personas, su compromiso. O sea, en México hay una figura muy interesante, la gente se define como tal, conozco a muchas personas de que se autodefinen como activistas lingüísticos.
O sea, hay una, casi que es un oficio. Soy activista lingüístico. Y son personas que han estudiado, que han, o que pertenecen a organizaciones. México es un país con muchísima organización y afortunadamente las comunidades indígenas, muchísimas, funcionan con asambleas. Hay una cultura de asamblea, una cultura de decisiones colegiadas en asamblea y un espíritu de lucha en general. Obviamente hay dinámicas de los partidos que se apropian de las asambleas, en fin. Está en flujo. O sea, México es un país, siempre ha sido muy en flujo y ahora más. Pero creo que la agentividad y la voluntad aunada a espacios de reflexión y de formación, por ahí va la cosa. Obviamente la exigencia, o sea, no sé cómo esté la cosa en Colombia, aquí no estamos, no es una maravilla, pero ciertamente sí podemos celebrar el hecho de que hay, incluso a nivel constitucional, hay en el Senado, o sea, y no solo desde esta administración, incluso desde Fox, incluso desde antes, siempre ha habido luchas por la cuestión de la diversidad lingüística y cultural y obviamente política, ¿no? Política, sabemos cómo los pueblos indígenas, por estar en lugares donde hay muchos recursos naturales, hay luchas en contra de las mineras canadienses, por ejemplo. Entonces no podemos obviar eso, o sea, no estamos, nunca vamos a asumir que estamos fuera de un contexto. Pero creo que sí, luchar por las instituciones y todo, muy bien. Y nuestro granito de arena, en mi caso, creo que sinceramente creo que esa beta de reflexión sobre lo que es lengua desde la sociolingüística, la antropología lingüística, la pragmática, y en sus expresiones más metodológicas como el enfoque comunicativo con toda su amplitud, obviamente no lo cuadradito de un libro de texto de inglés, por ejemplo, con toda su actitud sí nos nutre para reflexionar. Y eso es importante. O sea, el tener tiempo para reflexionar, darnos tiempo dentro de nuestro activismo es muy importante. Gracias, Eileen. Voy a pasarte dos preguntas más. Una de Jesús Mario Girón, que la voy a colapsar. Él ha hecho dos preguntas, pero las voy a colapsar. Y la otra de José Ramón Álvarez. Jesús Mario pregunta, ¿qué aspectos de innovaciones han podido crear o consolidar con los estudiantes del diplomado para los fines comunicativos que se han propuesto? Y pregunta además que cómo se han diseñado la evaluación. A ver, ¿me puedes repetir? Creo que me perdí un poco la primera parte. Ay, se trabó. Sí, la primera parte. Sí, no, creo que soy yo. Es que tengo como un internet de muy baja calidad, pero si me escuchas, estaba como pasando las preguntas que hace Jesús Mario. Él pregunta sobre cómo es la evaluación, cómo se ha diseñado la evaluación. Y la primera pregunta es qué aspectos de innovaciones se han podido crear o consolidar para los fines comunicativos que se han propuesto. Ajá. Ahí nos toca el dedo en la llaga, nos pone el dedo en la llaga, porque evaluación y certificación simplemente sabemos que es un lío, que es un problemón y que tenemos que manejarlo. Lo que hacemos, sobre todo nuestra colega Marcela Tobar Gómez, ella está muy interesada en ese tema por muy buenas razones y propone muchos elementos para analizar todo el bagaje que hay sobre la evaluación y certificación que hay de todas las tradiciones, sobre todo últimamente, ¿no? Pero
¿a qué vamos? O sea, lo cierto es que México ya está pidiendo a gritos, las mismas instituciones, las escuelas, todos, mecanismos para la certificación de lengua y para la certificación de competencias docentes, porque eventualmente o muy pronto a nivel laboral empieza a operar esta, o sea, a ver, tú ¿qué vas a enseñar náhuatl? Bueno, ¿cómo sé que sabes náhuatl? Entonces necesito un instrumento de evaluación. Lo mismo para la certificación en cómo te voy a contratar como maestro de náhuatl si yo no sé si sabes enseñar, ¿no? Y me hizo mucha gracia un día que me enteré, llega conmigo un chico zapoteco y dice, quiero que me certifiquen en competencias docentes. Yo, ¿por qué? Pero aquí no tenemos eso. Todavía pensé en mi cabeza, porque siempre he querido hacerlo. Sí, pero es que yo estoy solicitando un trabajo en la Escuela de Agronomía y ahí me dijeron explícitamente que en la UPN certificaban competencias docentes. Y yo dije, bueno, entonces yo te voy a certificar. O sea, si ya me dieron permiso, lo voy a hacer. Y el chico maravilloso, justo le dije, mira, tú eres un excelente lingüista, eres zapoteco, sabes mucho de zapoteco, pero no lo sabes enseñar. Entonces yo te voy a invitar a que tomes el diplomado, pero para fines laborales te voy a certificar pero eso luego tú lo suples. Ajá. Entonces es evidente que hace falta, pero aquí como somos bastante no antiburocráticos, entendemos que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y entonces no queremos que se vuelva otro instrumento más de control y otro instrumento burocrático más, que todos, porque hay una especie de aparato que hace que todo se vuelva burocrático y, 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 y no sé, donde haya un auditor que tenga su checklist. A ver, enfoque comunicativo. Preguntaron, o sea, eso es lo que no queremos, pero lo cierto es que no tenemos la respuesta. Y cuantas más cabezas tengamos para trabajar eso, invito a que desde Colombia, México y todos los países, y Chile, ahora que Chile tiene a nuestra constituyente Elisa Loncón, Mapudungun, realmente pensemos eso, pero pensemos desde los pueblos, porque lo que queremos es fortalecer, no mapear la cultura a la cultura hegemónica nacional. O sea, la cultura hegemónica nacional tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo o sea, entendemos la cuestión laboral, por supuesto, pero creemos que también lo laboral tiene que cambiar. O sea, eso da un poco de cosa, ¿verdad? Pero sí es por allá vamos. Y en cuanto a técnicas, materiales, etcétera, no puedo decir que tengamos ningún tipo de ninguna epifanía, sino que es una especie de aglomerado de varias cosas. Estaba yo revisando otras propuestas de formación que están muy centradas en crear como paquetes culturales, paquetes de información cultural, cosa que yo siento que debemos integrar, pero pienso que nuestro fuerte es la cuestión de la interacción y el momento de interacción. Y pensamos que la cuestión cultural forma parte, digamos, de la semiósfera, que se actúa, que entra en juego en la interacción, pero nuestro foco es la interacción. Entonces, en todo caso, lo particularmente como no sé si novedoso, pero como donde estamos cuidando es asegurar que no sea como choro mareador, que crear actividades que realmente detonen procesos de adquisición por parte de los aprendices. Y
y reflejen los usos reales y, ¿por qué no?, los ideales de la lengua, porque, por ejemplo, las lenguas indígenas pues no tienen eso, no tienen un metalenguaje, no tienen no se usan, no, excepto, por ejemplo, en la meseta purépecha, en la escuela, en general, o sea, empieza a haber, afortunadamente. No se usa a nivel legal, ¿no? Ahora empieza a ver empiezan a tener actas de nacimiento en diferentes lenguas, pero empieza a haber, hay juicios orales, o sea, sí hay muchos esfuerzos, no podemos negar que en México hay mucho trabajo y hay mucha voluntad, pero por supuesto tiene que haber más. Y entonces inaugurar nuevos usos, empieza a haber mucho trabajo literario, cosa que celebramos, poesía, y usar eso, fomentar eso en el salón de clase o en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es lo que queremos. Muchas gracias, Eileen. Voy a terminar con con dos preguntas colapsadas en una. José Ramón pregunta, ¿qué se hace con lenguas que tienen variantes que pueden que no sean intercomprensibles? Y junto allí la pregunta que nos hace Consuelo, que ella pregunta, ¿cómo trabajan con niños indígenas que no hablan el idioma de su grupo como primer idioma? Sobre la primera, obviamente, como vieron en mi diapositiva, sí lo puse, ¿no? Como que es el gran reto. Como principio básico, todo esto son inicios, ¿verdad? Pero creo que estamos empezando bien, que eso es lo importante. La premisa básica, lo que les decimos a las personas que se forman con nosotros es, tú vas a enseñar tu náhuatl de tu comunidad como tú lo aprendiste. Ese es igual de bueno que cualquiera otro. Y tus alumnos luego pueden decir, ay no, pero yo no quiero náhuatl de la Huasteca, yo quiero el de Milpa Alta porque yo soy de ese origen, o porque a mí me dijeron que el de Milpa Alta era mejor porque tiene más reverenciales. Pues ni modo, hijo, porque yo voy a enseñar mi náhuatl de la Huasteca tal y como yo lo aprendí y como yo he estado aprendiendo a analizarlo. Pero al pasar por un proceso de adquisición de mi náhuatl, tú vas a poder en algún momento ir accediendo a otros náhuatls. Ese es un principio. Ahora, sobre la no comprensibilidad, bueno, empecemos por ahí. Efectivamente, yo puedo decir, el mazateco es un ejemplo más claro que el náhuatl, porque el náhuatl es bastante intercomprensible entre las variantes. Pero el mazateco, eso que se llama mazateco, en realidad, o sea, no voy a entrar en por qué el INALI lo ha definido como tal. También les menciono que cada variante tiene su propia forma de designarse. Entonces, en cada población, ellos van a decir, yo hablo tal. O sea, van a decir hacia el exterior, yo hablo zapoteco, pero o sea, yo en mi comunidad, cuando hablamos, nosotros decimos que hablamos viniguía, o sea, dijaza o así, las variantes, eso es en zapoteco. El mazateco, efectivamente, prácticamente no se comprenden. El mazateco de Izcatlán y el mazateco de Huautla, de Jiménez, prácticamente no se entienden. O sea, no sé cómo definirlo porque no conozco esas lenguas, esa lengua. Siento que ha de ser como rumano e italiano, o sea,
¿no? O sea, sí voy viendo por ahí, pero tendría que hacer bastante esfuerzos, ¿no? Pero es verdad que también hay una ideología de la no comprensión. Entonces, también una de las cosas que debemos de combatir es, o de fomentar, es la disponibilidad de la comunicación, de querer comunicarse, ¿no? Que eso sería una ideología, un principio ideológico de yo quiero entender al otro y no nomás porque no me suena a mí, entonces no me interesa, ¿no? Pero todos creo que en un momento dado nos podemos identificar, ¿eh? Yo lo he visto, o sea, lo veo yo misma, lo vivo cuando escucho el francés de Quebec, que yo estudié el francés de París, ¿ves? ¿No? Yo estudié, yo todo así. Y luego, ay, el francés de Quebec, yo, ay, qué flojera, no tengo ganas de escuchar el francés de Quebec. Además, o sea, suena divertido, pero no suena serio. O sea, es obvio que todos eh, tenemos actitudes y es muy natural además. Y cuando queremos, o sea, normalmente como la lengua está muy ligada a la identidad, lo que queremos es, o sea, yo quiero sentir que el otro es miembro de mi comunidad de habla y quiero tener esa sensación como de comulgar con mi amigo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Brasil, yo soy nacida en Brasil, en São Paulo, y es muy curioso, casi nunca encuentro a gente hablante de São Paulo, porque nunca, no llegan mucho a México, no, como son snobs, van a Miami, por ahí. Pero, ay, es un alivio, porque por mí el carioca, yo me burlaba de los cariocas, de los de Río de Janeiro, cuando yo era niña. Entonces, claro, escucho a uno de São Paulo, y peor tantito, uno de São Paulo que se crió en mi época, porque la pronunciación del brasileño paulista ha cambiado en las décadas desde que yo salí de Brasil. Entonces, yo entiendo que ese gusto así de, soy miembro de, entiendo y lo acepto y valoro. Digo, sí, por supuesto que la chica mazateca de Izcatlán tiene derecho a decir, no, es que el de Huautla de Jiménez no se me pasa, no me gusta. También se vale, pero creo que se vale a nivel personal, pero a nivel más programático, más de una visión de que sí tenemos que trabajar conjuntamente, no tener, o sea, no gastar nuestra pólvora en infiernillos, sí tenemos que trabajar, sobre todo a nivel educativo, con una visión más ideológica. O sea, entender que el mazateco, o sea, no queremos cambiar necesariamente los mazatecos, pero, pero, pero construir puentes, o sea, es otro reto, pues, no sé, ya me extendí, me inspiré. Bien, Elin, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber ampliado tanto en las preguntas. Hay otras preguntas que quedan tal vez como para discusiones más adelante. Ha sido muy inspirador y para nosotros en Colombia poder como tomar de estas experiencias positivas y intentar pues hacer como un trabajo conjunto. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo mes. Vamos a estar discutiendo un poco sobre también el multilingüismo en la escuela en la región del Baupés colombiano. Entonces los esperamos en nuestra próxima sesión y gracias a todos. Muchísimas gracias, colegas, compañeros, los que escucharon aquí y en Facebook. Y por ahí puse mi correo electrónico, se los pongo en el chat otra vez. Es muy sencillo, es mi nombre con /S Gmail, por si tienen interés en contactarme para lo que se ofrezca. Y yo espero, muchas gracias, Catherine, por esta invitación.
Es muy importante este tipo de ejercicios porque siempre estamos viviendo en nuestro propio mundito y abrirnos, y sí debemos de, ciertamente, toda América, realmente desde Baffin, la isla de Baffin hasta la Tierra del Fuego, sí requiere. Claro, no me excluyan, nomás por ser güerita, pero yo sí quiero formar parte de este gran proceso de despertar de las conciencias indígenas y de poder liberarse de modo muy constructivo. No, yo realmente mi experiencia con conflictos, o la experiencia que hemos tenido con conflictos que son normalmente de definiciones y recursos, ¿verdad? Veamos la manera de poder construir conjuntamente, como dirían los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias. Gracias. Feliz mañana a todos.